La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra dentro de las cavidades centrales de los huesos. Hay dos tipos de médula ósea, médula roja y médula amarilla. La médula amarilla tiene un número mucho mayor de adipocitos que la médula roja. Ambos tipos de médula ósea contienen vasos sanguíneos. Al nacer, toda la médula ósea es roja. A medida que crecemos, la médula ósea roja se va convirtiendo en la médula ósea amarilla. En los adultos, alrededor de la mitad de la médula ósea es roja y la otra mitad amarilla. Esta consiste en tejido hematopoyético, el cual es el responsable de la producción de células sanguíneas, y también consiste de células adiposas. La médula ósea es responsable de la producción de eritrocitos, granulocitos, monocitos, linfocitos y plaquetas. Composición. En la periferia se encuentra el hueso compacto. En el centro se localiza el hueso esponjoso constituido por trabéculas que sirven de soporte y depósito mineral. Entre las trabéculas se localiza la médula ósea. Se han descrito diferentes tipos de células madre en la médula ósea, entre ellas hematopoyéticas, mesenquimales y recientemente las células progenitoras adultas multipotenciales. Células madre hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas pueden convertirse en cualquier tipo de célula del sistema sanguíneo. El proceso de la formación de las diferentes células de la sangre a partir de las células progenitoras se conoce como hematopoiesis. El sistema hematopoyético tiene como función retirar de la circulación las células viejas o las defectuosas, eliminarlas y reemplazarlas por nuevas. Estas células madre poseen tres características básicas. Primero, son multipotentes, es decir, tienen el potencial de generar los linajes sanguíneos. La línea roja, que produce eritrocitos, la línea blanca, que produce células de diferentes tipos como el de tipo linfoide, linfocitos B y T, y el tipo mieloide, basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos. Y además genera la línea trombocítica, que da origen a megacarocitos, plaquetas. Segundo, las células madre hematopoyéticas tienen un alto potencial proliferativo, es decir, que son capaces de dividirse y producir un gran número de células maduras durante la vida del individuo. Tercero, estas células madre tienen alta capacidad de generación de nuevas células madre idénticas, capacidad conocida como autorrenovación. Este tipo de células madre se clasifican en células madre hematopoyéticas a largo plazo y células madre hematopoyéticas a corto plazo. Las de largo plazo son capaces de producir todos los tipos de células maduras de la sangre y de generar progenitores que al ser trasplantados pueden reconstituir el sistema hematopoyético. Las de corto plazo son las encargadas de generar células progenitoras comprometidas con un linaje específico, bien sea linfoide o mieloide. Células madre mesenquimales. La médula ósea también contiene células madres mesenquimales, también denominadas células madre estromales o MSC. Las MSC son capaces de diferenciarse a tejidos mesodérmicos funcionales, siendo el mesodermo esta membrana que se crea durante la gestación, que se localiza en el embrión durante el embarazo y luego se comienza a dividir para dar formación a tejidos y a células de sistemas como el muscular, esquelético, circulatorio y conectivo. Entonces, cuando se diferencian estos tejidos, se pueden diferenciar como osteoblastos, condroblastos, adipocitos y mioblastos esqueléticos. Estas son células adultas multipotentes, lo que significa que son capaces de generar células de su propia capa embrionaria, como por ejemplo tejidos del endodermo, ectodermo y mesodermo. Existen moléculas de gran relevancia en la hematopoiesis que son producidas y secretadas por las células madre mesenquimales. Células progenitoras multipotenciales adultas. Estas son capaces de proliferar más de 120 divisiones celulares sin un aparente envejecimiento, ya que mantienen unos niveles altos de telomerasa. También pueden ser inducidas a diferenciar a tejidos derivados del mesodermo como hueso, cartílago, adipocitos, músculo esquelético, estroma hematopoyético o endotelio. Síndrome mielodisplásico. En este síndrome, la médula ósea no produce suficientes células de la sangre sanas. Este puede afectar solo a una línea o a todas las líneas celulares de la médula ósea. Los hematíes, los leucocitos y las plaquetas pueden no madurar correctamente, y algunos de ellos acumularse en la médula ósea en lugar de pasar al torrente circulatorio. Estas células tienen una esperanza de vida más corta, lo que da lugar a un número menor de células sanguíneas en la circulación. De hecho, algunas células mueren en la médula ósea antes de madurar, lo que aumenta las células inmaduras o blastos en la médula ósea y a una disminución de células normales maduras en la sangre. Además de estar disminuidas en la circulación sanguínea, las células pueden ser dismórficas, displásicas. Displasia quiere decir que las células están mal hechas, presentan tamaño y apariencia anormal. Esto puede tener un efecto sobre los glóbulos rojos.
La médula ósea normal produce eritrocitos maduros que contienen la hemoglobina que lleva el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Llamamos anemia a la disminución del número de eritrocitos y al descenso del nivel de hemoglobina con el consecuente descenso del oxígeno de los tejidos. Esto también puede tener un efecto sobre las plaquetas, disminuyendo el número de las mismas, lo que se conoce como trombocitopenia. Las personas con trombocitopenia o con plaquetas dismórficas presentan hematomas espontáneos o sangrado con mínimos golpes, arañazos o cortes. Las células madre en la ingeniería de tejidos. La médula ósea contiene células madre hematopoyéticas y cuando estas son afectadas no son capaces de convertirse en glóbulos rojos, blancos o en plaquetas. Con un proceso de trasplante de células madre sanas a la médula ósea afectada se logra restaurar la capacidad del tejido para producir los componentes necesarios. Esto se usa para tratar ciertos tipos de cáncer y enfermedades del sistema inmunitario que afectan el tejido. Es importante tener en cuenta que la médula ósea no es la única fuente de la que se pueden obtener este tipo de células hematopoyéticas, pero sí es la fuente original. Existen dos maneras principales para la obtención de células madre. La primera es la recolección de la médula ósea. Esta es una cirugía menor que se realiza bajo anestesia general, en donde se extrae la médula ósea de la parte posterior de los huesos de la cadera. La segunda se denomina leucocitaféresis. Esto es cuando el donante recibe varios días de inyección que hacen que las células madre se desplacen desde la médula ósea hacia la sangre y después por vía intravenosa se extrae la sangre del donante. Posteriormente, con un dispositivo se separan los glóbulos blancos que contengan células madre y se pasa al receptor. Existen principalmente dos tipos de trasplante. El primero, trasplante halogénico o allotrasplante. Este se da cuando las células madre provienen de un donante con diferencias genéticas, pero con la mayor identidad posible en los antígenos leucocitarios humanos, los cuales ayudan al sistema inmunitario a diferenciar sustancias extrañas en el cuerpo. Usualmente se da por familiares. Por otro lado tenemos el autotrasplante o trasplante autólogo. Este se da cuando las células madre que serán trasplantadas provienen del propio cuerpo del recibidor antes del tratamiento erradicativo y después son reinfundidas en la sangre. En ocasiones, tratamientos tales como la quimioterapia pueden dañar las células madre y el sistema inmunitario. Por eso, los médicos extraen las células madre de la médula ósea antes de que comience el tratamiento contra el cáncer. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades que pueden ser tratadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas son generalidades, ya que el tratamiento puede variar según los antecedentes del paciente, la edad, la condición física, entre otros aspectos. La leucemia aguda es un tipo de cáncer por el que la médula ósea produce glóbulos rojos, blancos y plaquetas anormales. Este puede ser tratado con el trasplante halogénico. El linfoma es un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático y se puede tratar con el trasplante autólogo, ya que con este se obtienen mejores resultados que con la quimioterapia convencional. El mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas y se trata con el autotrasplante. Este no cura la enfermedad, pero mejora la posibilidad de supervivencia. Para ciertos casos de tumores sólidos se emplea el autotrasplante, el cual mejora los resultados de la quimioterapia convencional en algunos casos. Finalmente, para enfermedades autoinmunes tales como el lupus y la esclerosis múltiple, se suele usar el trasplante autólogo. Sin embargo, esto no parece una opción curativa, ya que las recaídas son muy frecuentes. Células madre del estroma de la médula ósea en tratamientos regenerativos. Las células madre del estroma de la médula ósea o BMSC son células adultas multipotentes que tienen el potencial para diferenciar en tipos de células de origen mesodérmico. El estroma es el tejido conjuntivo que constituye la matriz o sustancia fundamental de un órgano y sostiene los elementos celulares que lo conforman. Por su accesibilidad y potencial de expansión, las BMSC han tenido históricamente una promesa terapéutica en aplicaciones de ingeniería de tejidos y en medicina regenerativa. Recientemente se ha demostrado que las células madre del estroma de la médula ósea no solo pueden participar directamente en la regeneración tisular, sino que también tienen la capacidad de migrar a sitios distantes de la lesión. Gracias a esto, ha sido posible involucrarlas en el tratamiento para afecciones musculoesqueléticas, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, diabetes, enfermedades neurológicas y enfermedades en el hígado y en el riñón. Células madre de la médula ósea para tratar osteoartritis. Actualmente se están desarrollando tratamientos para pacientes con osteoartritis en rodilla.
Esto por medio de una inyección articular de BMSC, expandidas ex vivo y autólogas. Las células se purifican y se procesan por fuera del paciente. La osteoartritis se produce cuando el cartílago protector, que amortigua los extremos de los huesos, se desgasta con el tiempo. Estos procedimientos han resultado en una mejora en la capacidad de caminar y una disminución en el dolor, 2 meses después del trasplante. A los 6 y 12 meses post-trasplante, la resonancia magnética reveló una extensión en el tejido reparado, eliminando la necesidad de hospitalización y de una cirugía. Aunque la evidencia clínica aún es limitada, los tratamientos han demostrado que las BMSC halogénicas son beneficiosas para otros trastornos. Células madre sobre hidrogeles. El tejido óseo presenta una limitada capacidad autorregenerativa bajo condiciones como baja actividad celular, cáncer y otras patologías. Además, se pueden presentar defectos óseos, fracturas causadas por osteoporosis e incluso infecciones. Si la fractura es muy pequeña, el tejido se puede regenerar por sí solo, pero si la fractura es muy delicada, es necesario buscar métodos para ayudar al tejido. En estas circunstancias, es necesaria la búsqueda de soluciones externas como prótesis e injertos biológicos. Los injertos óseos regeneran el tejido con las siguientes estrategias. Osteoconducción, que es la propiedad física del injerto de servir como andamiaje o soporte estructural de las células. Osteoinducción, que es la capacidad del material de tener un ambiente bioquímico para que las células se diferencien a osteoblastos, pues estos son los que generan el hueso. Y osteogénesis, que es la capacidad de producir el hueso nuevo. En la actualidad, los biopolímeros son los principales biomateriales utilizados en el área de la ingeniería de tejido óseo debido a la facilidad de modificación, confiriéndoles propiedades específicas, incluyendo la inducción de actividades celulares de interés como la diferenciación. Por lo tanto, los biopolímeros deben ser biocompatibles, químicamente estables, tener buenas propiedades mecánicas, integrarse en el tejido circundante e inducir la regeneración de la zona afectada. Así, un hidrogel, el cual es un material hidrófilo, sirve como apoyo de las células mientras se da la regeneración del tejido. Este hidrogel específico está compuesto por quitosano, el cual es un biopolímero utilizado en aplicaciones biomédicas. Presenta una estructura porosa que favorece la integración del tejido y permite la adhesión, diferenciación y proliferación celular. En este caso se entrecruzó debido a que es soluble a pH ácido. Por último, la hidroxiapatita se combinó con el quitosano para la formación de andamios biofuncionales y osteoinductivos, y se introdujeron las células madre mesenquimales, permitiendo la transformación de las células mesenquimales indiferenciadas en células osteoformadoras.